Saludos cordiales, nos encontramos hoy iniciando una serie de 21 podcasts que vamos a desarrollar a partir de la presente fecha hasta el 31 de mayo del presente año, donde vamos a desarrollar el derecho constitucional, esto en ocasión de los 39 años de vigencia de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y para ese efecto nos encontramos hoy con el licenciado Alan Estrada, quien nos va a hablar un poco sobre el derecho constitucional. Muchas gracias por el espacio. Vamos a estar platicando en este podcast sobre el derecho constitucional y básicamente vamos a iniciar con una definición de qué es el derecho constitucional, para lo cual pues vamos a ubicar al derecho constitucional dentro de una de las dos áreas que el derecho decimonónico desarrolló. Se construyen los sistemas jurídicos, el derecho público y el derecho privado. Inicialmente vamos a ubicar el derecho constitucional como una rama del derecho público. ¿Por qué? Y decimos esto porque el derecho constitucional es el área que regula las relaciones entre el Estado y las relaciones con los particulares. El Estado se construye a partir de la política, se construye a partir del sistema constitucional, y son justamente las constituciones las que dan origen al Estado. Por eso es que el derecho constitucional ha cobrado tanta relevancia recientemente, porque determina cuáles son las reglas del juego del fenómeno del poder. Y el Estado, como un ente encargado de garantizar a los habitantes un mejor desarrollo, pues encuentra en la Constitución sus límites y sus obligaciones. Por eso el artículo 2 de la Constitución establece los deberes que el Estado tiene hacia los habitantes de la República. El artículo 119 de la Constitución establece las obligaciones que el Estado tiene hacia los habitantes de la República. Y en contraposición, el artículo 135 de la Constitución establece los deberes que yo como ciudadano tengo hacia el Estado. Esa correlación de relaciones, deberes y obligaciones entre habitantes y Estado es lo que regula la Constitución y es lo que regula el derecho constitucional. Por ende, si vemos que el derecho es un área que sirve para regular relaciones con el ánimo de alcanzar un bienestar social, pues el derecho constitucional lo que hace es regular las relaciones entre el Estado y los particulares. Esto lo vemos muy latente dentro del texto constitucional, como ya referí, en los artículos 2 y el artículo 119, regulando relaciones del Estado hacia los habitantes, y el artículo 135 establece deberes que tengo yo como ciudadano hacia el Estado, tales como el obedecer las leyes, el respetar la Constitución, el velar porque se cumpla la Constitución, también el respetar a las autoridades, el pagar mis impuestos, que es una forma por medio de la cual el Estado posteriormente va a tener recursos para poder garantizarme los derechos. Y esta dinámica es la que la Constitución establece. Entonces ubicamos el derecho constitucional como una rama del derecho público a partir de que regula relaciones entre particulares y el Estado, donde el Estado juega un papel muy importante. A diferencia del derecho privado, donde se regulan relaciones entre particulares, en este caso el derecho constitucional regula relaciones del Estado con particulares. Una segunda característica del derecho constitucional es que pertenece a las ciencias políticas. Desde un inicio, el derecho constitucional ha propiciado el hecho de limitar el poder. Las ciencias políticas tienen como objeto de estudio regular el fenómeno del poder, analizar y estudiar el fenómeno del poder, y el derecho constitucional a través de la Constitución hace ese papel. Vemos algunos ejemplos, como es dable señalar que la Constitución establece cuáles son los requisitos para optar a un cargo público, por ejemplo, para ser diputado, cuáles son los requisitos para ser presidente, cuáles son los requisitos para ser juez o magistrado en Guatemala. La Constitución también establece cuáles son las funciones que tiene el presidente de la República. El 183 de la Constitución aborda cuáles son esas atribuciones. Artículos como el 165 o el 171 establecen las funciones de los diputados. Y habrá que decir que el derecho constitucional también establece límites al poder y fija ciertos límites, como por ejemplo el que la Constitución determina en el 141, donde dice que los órganos del Estado no pueden estar subordinados entre sí.
Esta es una garantía que se desarrolló en el sistema norteamericano que se llama Check and Balance, que posteriormente se implementó en nuestro sistema jurídico guatemalteco desde que nos constituimos en una federación en el año 1824, hace 201 años, y que el texto constitucional hoy día lo aborda desde el artículo 141. Entonces, vemos que el derecho constitucional va a regular el fenómeno del poder, va a determinar los límites y va a establecer los accesos al poder. También el derecho constitucional, con esta figura del poder, también establece que los funcionarios están sujetos a la ley y jamás superiores a ella, y por ende tienen la obligación de sujetarse a lo que la Constitución y el resto de leyes establezcan. Por eso, antes de poder ejercer función pública, en Guatemala se exige que la persona pueda jurar fidelidad a la Constitución. Entonces, este es un requisito que establece la Constitución con el objeto de garantizar que toda persona que vaya a ejercer una función pública sepa y conozca qué es lo que dice la Constitución. En un segundo plano tenemos que analizar, para determinar cuál es la definición del derecho constitucional, establecer cuáles son los objetivos o cuál es el objeto de estudio del derecho constitucional. Y a partir de que se crearon los estados modernos, desde la Revolución Francesa, el derecho constitucional ha jugado un papel muy importante para estructurar a los estados, para determinar cuáles son las atribuciones y cómo se organiza el estado. Y justamente el preámbulo de la Constitución guatemalteca establece que uno de los objetivos de por qué se crea la Constitución es para organizar jurídica y políticamente el Estado. Y en consecuencia, vemos que el derecho constitucional va a tener como objeto de estudio número uno la estructura del Estado. Eso ya se veía venir en el constitucionalismo norteamericano, que en la primera constitución en la historia del mundo, creada en 1787, Estados Unidos marcó un hito sobre que las constituciones deben de contener la estructura del Estado, cuáles son las funciones de los organismos del Estado y cuáles son sus límites. Esto lo regula la Constitución guatemalteca y por ende nuestro derecho constitucional va enfocado en primer término hacia el Estado. En un segundo término vamos a encontrar los derechos fundamentales. Todas las constituciones que tienen una temática o una idiosincrasia antropocentrista, principalmente de índole personalista, pues tienen un catálogo de derechos fundamentales, con raras excepciones, pero la mayor parte de países del mundo tienen en su constitución derechos fundamentales, y Guatemala no es la excepción. Nosotros tenemos del artículo 3 al artículo 46 establecidos derechos humanos individuales, y del artículo 47 al 134 derechos humanos sociales. Los artículos 135 al 137 y 38 establecen derechos cívicos y políticos, y ahí viene un catálogo de derechos que tenemos los guatemaltecos. Ahora, ¿cómo se desarrollan estos derechos? ¿Cuál es el contenido? Su contenido histórico, cómo es su interpretación hoy día, el tratamiento jurisprudencial que se le ha dado a estos derechos fundamentales, cuál es el alcance y los límites de esos derechos fundamentales. Todo eso es lo que el derecho constitucional establece, estableciendo, por ejemplo, a través del artículo 33 de la Constitución, el derecho a la reunión y manifestación. Me dice a mí, yo tengo el derecho a reunirme, tengo el derecho a manifestar lo que yo pienso, pero a la vez me establece límites y me dice, usted no puede manifestar si usa armas, usted no puede manifestar si es en forma violenta, porque la manifestación debe ser pacífica y sin armas. Entonces, no solo crea el derecho, sino también el derecho constitucional analiza cuáles son los límites que ese derecho posee. Y en un tercer ámbito, podríamos decir que el objeto de estudio número 3 que tiene el derecho constitucional, así lo plantea el doctor Pereira, es analizar cuáles son los medios de defensa del orden constitucional. La Constitución del 85 fue la que hizo proclive una tercera área de estudio en el derecho constitucional guatemalteco al crear instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos, y generar mecanismos de protección constitucional como lo son el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad en sus dos modalidades. Con esto, el derecho constitucional guatemalteco tiene una tercera área de estudio, y que es justamente la parte procesal que sirve para garantizar que los derechos fundamentales y la estructura del Estado que regula la Constitución se cumpla dentro del texto constitucional. Con esto en mente, pues habrá que recapitular que el derecho constitucional va a ser una rama del derecho público de las ciencias políticas que tiene tres objetos de estudio: estudiar la estructura y la organización del Estado, estudiar los derechos fundamentales que son propios del ser humano en el Estado, y además estudiar los mecanismos de defensa del orden constitucional.
Todo esto lo alcanza el derecho constitucional a través de normas, principios, doctrinas e instituciones. Normas como la misma Constitución, la ley de amparo, la ley electoral y de partidos políticos. Principios como el principio de supremacía constitucional, el principio de control, el principio de funcionalidad. Doctrinas como la doctrina legal, que establece que 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad asientan doctrina legal. Y las instituciones, que como ya relacioné, en el caso guatemalteco hay 2 pioneras en cuanto al control constitucional, pero también la misma Constitución obliga a que todas las instituciones del Estado vean porque se cumpla la Constitución. Entonces, vemos que el derecho constitucional va en su evolución hasta el momento donde estamos, en el momento en el que nos encontramos, tiene un objeto de estudio muy bien clarificado y que nos sirve de referencia para entender cómo es que el derecho constitucional guatemalteco específicamente se ha ido abordando. Debo de señalar que, por ejemplo, el constitucionalismo norteamericano solo tiene 2 objetos de estudio, el constitucionalismo inglés también tiene esa misma temática, pero nosotros hemos generado un tercer objeto de estudio justamente a partir de la creación de estos mecanismos procesales y de las instituciones a las cuales he hecho mención. Muchas gracias, licenciado Alan Estrada. Entonces, pues nos ha abordado de manera muy amplia y concreta al mismo tiempo que es el derecho constitucional, pues nos ha aclarado y puntualizado de que son 3 objetos los que tiene en su ámbito de estudio, pero nos puede hablar un poquito sobre cuál es la importancia de este derecho constitucional. Bueno, el derecho constitucional es importante que lo conozcamos no solo los abogados, no solo los estudiantes de derecho, sino toda la población en general, porque es el derecho que nos regula la vida política del Estado. Establece cuáles son los actores principales dentro de la función pública, nos establece cuáles son sus atribuciones, también nos establece cuál es nuestro papel como ciudadanos, cuáles son nuestros derechos como ciudadanos y hasta dónde pueden alcanzar estos derechos. También la forma en la que podemos buscar o pretender que se nos tutelen estos derechos. Y finalmente, el derecho constitucional también nos presenta cuál es la esencia de nuestra condición como sociedad. Nos permite entender que debemos ir encaminados hacia un bien común y el derecho constitucional busca que nuestra vida en sociedad, en colectividad, nuestra vida política, sea la mejor forma para desarrollarnos de una forma, con una mejor calidad de vida. Eso lo plantea la Constitución en el artículo número 2, en el artículo 2 de la Constitución, y que pues eso realza la importancia de estudiar el derecho constitucional. Quisiera hacer mención a algo que el doctor Alberto Pereira siempre resaltó y es que es necesario generar una educación ciudadana para tener una mejor sociedad. Es decir, propiciar que todos en Guatemala conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones para tener una mejor cultura política. Y esto quisiera traer a colación el programa de Municipios Libres del Alfabetismo Ciudadano que el doctor Pereira promovió, en el cual se apostaba por educar en cuanto al tema del derecho constitucional a la población joven que estuviera próxima a cumplir 18 años para que pudiera ejercer de una mejor forma su ciudadanía. Creo que eso es algo que vale la pena resaltar, que el derecho constitucional debe de propiciarse y es justamente el artículo 72 de la Constitución el que realza la importancia y la urgencia nacional de generar espacios de educación en cuanto al derecho constitucional y la Constitución. Muchas gracias, licenciado Alan Estrada, quien también es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas, y cabe resaltar que vamos a estar basando estos 21 podcasts en el libro de Derecho Constitucional de los autores Alberto Pereira Orozco y Marcelo Pablo Rister. En ese sentido, esperamos que puedan darle seguimiento a lo largo de todos los martes de cada semana, de hoy 14 de enero al 31 de mayo del presente año, que va a ser sábado, pero luego todos los martes vamos a estar publicando estos podcasts con miembros de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas. Muchas gracias. Muchas gracias.